Hoy elijo la iluminación consciente. Hola, hola, quien te saluda Carla Berríos en Cabe en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser. Proseguimos aquí con los acontecimientos de la vida y las emociones en esta nueva herramienta llamada Dejar Ir de David Hawkins, un médico americano que tuvo que desaprender su carrera de medicina y entregarse totalmente a su maestro interno, a su fuente interna, su divinidad, para que lo guiara y ver la vida de otra manera. Así como los acontecimientos y las emociones en este mecanismo de dejar ir, David en este primer capítulo nos comenta un poco de las resistencias que tenemos a dejar ir. Sin más, vamos al episodio. Los acontecimientos de la vida y las emociones. La mente racionaliza y prefiere mantener las verdaderas causas de la emoción al margen de la conciencia. Para ello utiliza el mecanismo de la proyección. Culpa a los acontecimientos o a otras personas por causar ese sentimiento y se ve a sí misma como la víctima inocente e indefensa de causas externas. Ellos me hicieron enfadar, él me ha lastimado, eso me asustó, los acontecimientos del mundo son la causa de mi ansiedad. En realidad ocurre exactamente lo contrario. Los sentimientos suprimidos y reprimidos buscan una salida y utilizan los acontecimientos externos como desencadenantes y excusas para desahogarse. Somos como ollas a presión listas para liberar el vapor en cuanto se presenta la oportunidad. Nuestros disparadores están configurados y preparados para reventar. En psiquiatría, este mecanismo se denomina desplazamiento. Como estamos enfadados, los acontecimientos nos hacen enfadar. Si a través de la constante entrega hemos liberado la ira reprimida, es muy difícil, incluso imposible, que cualquier persona o situación nos haga, entre comillas, enfadar. Lo mismo se aplica a las demás emociones negativas una vez que han sido entregadas. Debido al condicionamiento social, la gente incluso suprime y reprime sus sentimientos positivos. Suprimir el amor produce un corazón roto. El amor suprimido puede resurgir en una excesiva adoración a los animales o en diversas formas de idolatría. El verdadero amor está libre de miedos y se caracteriza por el desapego. El miedo a la pérdida se potencia por el apego indebido y la posesión. Por ejemplo, el hombre inseguro con respecto a su novia es muy celoso. Cuando la presión de los sentimientos suprimidos y reprimidos excede el nivel de tolerancia del individuo, la mente crea un acontecimiento externo al que rendirse y desplazarse. Así, la persona con una gran cantidad de dolor reprimido crea inconscientemente acontecimientos tristes en su vida. La persona miedosa precipita experiencias aterradoras. La que está enfadada se rodea de circunstancias indignantes y la orgullosa siempre está siendo insultada. Como dijo Jesucristo, ¿por qué ves la paja que está en el ojo de tu hermano y no sientes la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7,3. Todos los grandes maestros señalan a nuestro interior. En el universo, todo emite una vibración. Cuanto más elevada sea, más poder tiene. Como son energía, las emociones también emiten vibraciones. Estas vibraciones emocionales impactan en los campos de energía corporales y revelan efectos que se pueden ver, sentir y medir.
Las imágenes en movimiento de la fotografía Kirlian, como las tomadas por la doctora Thelma Moss, muestran fluctuaciones rápidas en el color y tamaño del campo energético en función de los cambios emocionales. Esto es citado de Kriegner, 1974. Tradicionalmente al campo de energía se le ha llamado aura, entre comillas. Hay personas que nacen con la capacidad de verla, otras aprenden a hacerlo. El aura cambia de color y de tamaño con las emociones. La prueba muscular también puede demostrar los cambios de energía que acompañan a las emociones, porque los músculos responden de forma instantánea a los estímulos positivos y negativos. Por lo tanto, nuestros estados emocionales básicos se transmiten al universo. La mente no tiene tamaño ni dimensiones y no está limitada por el espacio. Por lo tanto, transmite su estado básico a través de la energía vibratoria en una distancia ilimitada. Esto significa que de manera rutinaria y sin saberlo, nuestro estado emocional y nuestros pensamientos afectan a los demás. Por ejemplo, los psíquicos pueden seleccionar y recibir los patrones emocionales y sus formas de pensamiento asociadas a una gran distancia. Esto puede demostrarse experimentalmente y su base científica ha sido un tema de gran interés en la física cuántica avanzada. Dado que las emociones emiten un campo de energía vibratoria, afectan y determinan a las personas de nuestro entorno. Las emociones reprimidas y suprimidas en el nivel psíquico influyen en los acontecimientos vitales. Así, enfadarse atrae pensamientos de enfado. La regla básica del universo psíquico es que lo semejante atrae a lo semejante. Asimismo, el amor promueve amor. De modo que la persona que ha soltado una gran cantidad de negatividad está rodeada de pensamientos de amor, episodios de amor, gente y mascotas cariñosas. Este fenómeno explica muchos refranes comunes que desconciertan al intelecto, como los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, y los que tienen consiguen. Por lo tanto, como regla general, las personas con una conciencia apática atraen circunstancias de pobreza y las que tienen una conciencia de prosperidad atraen la abundancia a sus vidas. Debido a que los niveles de energía o de la energía vibratoria, todos los seres vivos estamos conectados. Nuestro estado emocional básico es registrado y genera una reacción en los seres vivos que nos rodean. Y es bien sabido que los animales pueden captar instantáneamente el estado emocional básico de una persona. Hay experimentos que demuestran que las emociones humanas afectan incluso al crecimiento de las bacterias y que las plantas tienen reacciones medibles a nuestro estado emocional. Baxter, 2003. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento infinito a todos los que me escuchan y se encuentran en Filadelfia, Pittsburgh, en Harrisburg y en Kent Square, en Pensilvania, en el estado de Pensilvania. Thank you so much. Gracias por escucharme, gracias por el apoyo, gracias por la receptividad, Pensilvania. El mecanismo de dejar ir. Dejar ir implica ser consciente de un sentimiento, dejarlo crecer, permanecer en él y permitir que siga su curso sin querer que sea diferente ni hacer nada con relación a él. Significa simplemente dejar que el sentimiento esté ahí y centrarse en dejar correr la energía que tiene detrás. El primer paso es permitirte sentir la sensación sin resistirte a ella, sin expresarla, temerla, condenarla ni aplicarle un juicio moral. Abandonar el juicio y ver que solo es una sensación. La técnica consiste en estar con la sensación y entregar cualquier intento de modificarla. Soltamos la resistencia a ella. Es la resistencia la que alimenta la sensación.
Cuando dejas de resistirte o de intentar modificarla, pasas al próximo sentimiento, que vendrá acompañado de una sensación más llevadera, una sensación a la que no te resistas porque desaparecerá a medida que se disipe la energía que la sustenta. Al comenzar el proceso te darás cuenta de que sientes miedo y culpa por tener ciertos sentimientos. En general, habrá resistencia a sentirlos. Es más fácil permitir que surjan los sentimientos si primero se abandona la reacción a tenerlos. El miedo al propio miedo es un claro ejemplo de esto. Suelta el miedo o la culpa que tienes con respecto a la primera sensación y a continuación entra en el sentimiento en sí. Cuando estés dejando ir, ignora todo pensamiento. Céntrate en la sensación, no en los pensamientos. Los pensamientos son interminables, se refuerzan entre ellos y solo engendran más pensamientos. No son más que racionalizaciones de la mente para tratar de explicar la presencia de la sensación. La verdadera razón de ser la sensación es la presión acumulada tras ella, que la fuerza a salir en este momento. Los pensamientos o acontecimientos externos son solo una excusa inventada por la mente. A medida que nos familiaricemos con el dejar ir, nos daremos cuenta de que todo sentimiento negativo está asociado al miedo básico relacionado con la supervivencia y que todos los sentimientos no son más que programas de supervivencia que la mente cree necesarios. La técnica de dejar ir deshace los programas progresivamente. A través de ese proceso, el motivo subyacente de los sentimientos se hace más y más evidente. Estar entregado significa no tener emociones intensas con respecto a algo. Está bien si pasa y está bien si no pasa. Cuando somos libres, se entregan los apegos. Podemos disfrutar de una cosa, pero no lo necesitamos para nuestra felicidad. Poco a poco disminuye la dependencia de todos y de todo lo que está fuera de uno mismo. Estos principios están de acuerdo con las enseñanzas básicas de Buda de evitar el apego a los fenómenos mundanos y también a la enseñanza básica de Jesucristo de estar en el mundo pero no ser del mundo. A veces entregamos un sentimiento y nos damos cuenta de que retorna o continúa. Esto se debe a que todavía hay más de él para entregar. Hemos llenado nuestras vidas con todos estos sentimientos y puede haber una gran cantidad de energía reprimida que necesite salir y ser reconocida. Cuando se produce la entrega, se experimenta un alivio inmediato, una sensación de felicidad, así como un subidón. Al dejar ir continuamente, es posible permanecer en ese estado de libertad. Los sentimientos vienen y van, y con el tiempo te das cuenta de que tú no eres tus sentimientos. El verdadero tú se limita a presenciarlos. Dejas de identificarte con ellos. El tú que está observando y que está consciente de lo que surge siempre es el mismo. A medida que te vuelves más consciente del inmutable testigo interior, empiezas a identificarse o a identificarte con ese nivel de conciencia. Te conviertes en el testigo y no en el experimentador del fenómeno. Consigues aproximarte más al ser real y empiezas a ver que estabas engañando o estabas engañado por los sentimientos. Pensabas que eras víctima de tus sentimientos. Ahora ves que no son la verdad acerca de ti, sino que han sido creados por el ego, ese recolector de programas que la mente, de forma errónea, ha considerado necesarios para la supervivencia. Aparentemente, los resultados de soltar son rápidos y sutiles, pero los efectos son muy poderosos. Muchas veces dejamos ir, pero creemos que no es así. Serán nuestros amigos quienes nos hagan conscientes del cambio. Una de las razones de este fenómeno es que cuando entregamos algo totalmente, desaparece la conciencia, debido a que ya nunca pensamos en ello. No nos damos cuenta de que se ha ido. Este es un fenómeno común entre las personas que están creciendo en conciencia. No somos conscientes de todo el carbón que hemos paliado. Siempre vemos la palada que estamos moviendo ahora mismo. No nos damos cuenta de lo mucho que la pila se ha reducido.
Muchas veces nuestros amigos y familiares son los primeros en notarlo. Para hacer un seguimiento de sus avances, muchas personas realizan un gráfico de sus ganancias. Esto ayuda a vencer la resistencia que, por lo general, toma la forma de esto no está funcionando. Es común que personas que han obtenido enormes ganancias no se den cuenta de ello. A veces tenemos que recordarnos a nosotros mismos cómo éramos antes de empezar este proceso. Resistencias a dejar ir. Dejar ir a los sentimientos negativos implica disolver el ego, que se resistirá a cada paso. Esto puede producir escepticismo con respecto a la técnica, entre comillas, olvidarse de entregar, en un clímax repentino de escapismo o airear sentimientos a través de la expresión y la actuación. La solución es continuar soltando los sentimientos que tienes sobre el proceso. Deja que la resistencia esté ahí, pero no te resistas a ella. Eres libre, no tienes que renunciar a nada. Nadie te está forzando. Mira el miedo tras la resistencia. ¿Qué te da miedo de este proceso? ¿Estás dispuesto a soltar eso? Sigue soltando todos los miedos conforme surjan y la resistencia se resolverá. No hay que olvidar que estamos dejando ir todos los programas que nos han convertido en esclavos y víctimas durante mucho tiempo. Estos programas nos han ocultado nuestra verdadera identidad. El ego está perdiendo terreno e intentará trucos y trampas. Cuando empezamos a dejar ir, sus días están contados y su poder disminuye. Uno de sus trucos es hacerse inconsciente de la técnica en sí. Por ejemplo, decir que el mecanismo de la entrega no está funcionando, que las cosas siguen igual, que es confuso y demasiado difícil de recordar y practicar. Esto es una señal de progreso real. Quiere decir que el ego sabe que tenemos una herramienta con la que liberarnos y está perdiendo terreno. El ego no es nuestro amigo, al igual que el control central de Trump, 1982. Quiere mantenernos esclavizados por sus programas. Dejar ir es una habilidad natural, no es algo nuevo ni extraño. No es una enseñanza esotérica, ni la idea de otra persona, ni un sistema de creencias. Solo estás utilizando tu propia naturaleza interna para ser más libre y feliz. Mientras sueltas, no resulta útil pensar en la técnica. Es mejor limitarse a hacerlo. Con el tiempo, verás que todos los pensamientos son resistencias, imágenes que la mente ha construido para impedirte experimentar lo que realmente es. Cuando lleves un tiempo soltando y hayas comenzado a experimentar lo que realmente está pasando, te reirás de tus pensamientos. Los pensamientos son falsos, imaginaciones absurdas que oscurecen la verdad. Perseguir pensamientos puede mantenerte ocupado interminablemente. Algún día descubrirás que sigues en el mismo punto de partida. Los pensamientos son como peces de colores en un acuario. El ser real es como el agua. El ser real es el espacio entre los pensamientos, o más exactamente, el campo silencioso de conciencia que subyace a todos los pensamientos. Todos hemos tenido la experiencia de estar totalmente absortos en lo que estábamos haciendo y de apenas darnos cuenta del paso del tiempo. La mente estaba muy quieta, simplemente hacíamos lo que fuera sin resistencia ni esfuerzo. Nos sentíamos felices, tal vez tatareando algo. Funcionábamos sin estrés, estábamos muy relajados, aunque estuviéramos ocupados. De repente nos dimos cuenta de que no necesitábamos todos esos pensamientos para nada. Los pensamientos son como la carnada para un pez, y si picamos nos atrapan. Es mejor no picar, no los necesitamos. Dentro de nosotros, pero al margen de nuestra conciencia, está la verdad de que ya sabemos todo lo que necesitamos saber. Esto sucede de forma automática. Paradójicamente, la resistencia a la entrega se debe a la eficacia de la técnica. Hemos de mantenernos en el dejar ir aun cuando la vida no nos
vaya demasiado bien y nos acosen emociones desagradables. Cuando finalmente a través de la entrega encontremos salida y todo vaya bien, no deberemos abandonar el dejar ir. Sería un error, porque por muy bien que nos sintamos, por lo general queda más por hacer. Aprovechemos los estados elevados y el impulso de dejar ir. Sigamos adelante, porque será cada vez mejor. El dejar ir gana cierto impulso. Una vez que se ha empezado, es fácil mantenerlo. Cuanto mejor nos sintamos, más fácil es soltar. Ese es un buen momento para descender y soltar algunas cosas, como por ejemplo la basura suprimida y reprimida, que no habríamos querido abordar o que no queríamos abordar si estuviéramos en el vertedero. Siempre hay una sensación de reducir y entregar. Cuando nos sentimos bien, las emociones son más sutiles. A veces te sentirás atrapado por un sentimiento particular. Basta con rendirte a la sensación de estar atrapado. Déjala estar ahí y no te resistas. Si no desaparece, fíjate si puedes dejar ir la emoción parte por parte. Otro bloqueo posible es el miedo a no dejar de desear algo o a no conseguirlo. A menudo es beneficioso examinar algunas creencias comunes y dejar de creer que son ciertas, como por ejemplo, solo nos merecemos las cosas si trabajamos muchos, luchamos, nos sacrificamos y nos esforzamos. Otro ejemplo, sufrir es beneficioso y bueno para nosotros. Otro sería, no se puede conseguir nada a cambio de nada. Y el otro sería, las cosas muy sencillas no valen mucho. Renunciar a algunas de estas barreras psicológicas nos permitirá disfrutar con comodidad y facilidad. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. El amor suprimido puede resurgir en una excesiva adoración a los animales, por ejemplo, o en formas diversas de idolatría. El verdadero amor está libre de miedos y se caracteriza por el desapego. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con este camino de la liberación del Dr. David Hawkins, dejar ir. Gracias, gracias, gracias.